Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. En el día de hoy vamos a continuar con el ciclo conmemorativo del centenario del natalicio del presidente Carlos Andrés Pérez. Ya vimos en una primera entrega de este tema específico CAP, un estadista visionario, a Antonio Ledesma disertando sobre los orígenes de Carlos Andrés como estadista. Lo vimos en sus funciones de secretario de Rómulo Betancourt, a raíz de la instalación de la Junta Revolucionaria de Gobierno en octubre de 1945 y luego como ministro de Relaciones Interiores también del presidente Betancourt, pero en su periodo constitucional tras la caída de la penúltima dictadura que ha vivido el país, la de Marcos Pérez Jiménez. Ahora, en esta segunda entrega, vamos a ver el primer gobierno del presidente Pérez, de 1974 a 1979, periodo en el cual ocurren grandes acontecimientos, entre ellos tal vez el más importante, la nacionalización de la industria petrolera venezolana, la cual vino acompañada por cosa del destino de un alza súbita en los precios del crudo a nivel del mercado internacional. Esto dotó al país de grandes recursos provenientes de esa factura petrolera. Y el uso de esos recursos, si bien claramente dieron lugar a grandes obras de todo tipo, también dieron lugar a grandes polémicas. Pero dejemos que sea Antonio Ledesma quien nos hable de todos estos acontecimientos y nos diga cuál fue exactamente el legado que dejó el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Gracias por estar allí. Nos vemos al cierre de este capítulo. Ahora bien, vamos a entrarle, Antonio, al tema central, al Carlos Andrés estadista. Por supuesto, su pasantía por Miraflores al lado de Rómulo Betancourt en su presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno fue para él toda una escuela. Teniendo un despacho, un escritorio dentro del despacho del presidente de la República, asistiendo a los consejos de ministros, asistiendo a Rómulo en toda esa tarea administrativa tan importante. Luego Carlos Andrés se va a convertir en el periodo constitucional de Betancourt en su ministro de Relaciones Interiores. Es un ejercicio bastante polémico del cargo porque la democracia estaba siendo amenazada por todos lados. Había intentos de golpe de derecha, intentos de golpe de izquierda, una guerrilla actuante financiada y apoyada por Fidel Castro desde Cuba, etcétera. El intento de magnicidio que orquestó Chapita, Leonidas Trujillo desde República Dominicana, y después Carlos Andrés va a ser 2 veces presidente. Entonces, te pido que le pasemos revista a estos importantes cargos que ocupó el presidente Pérez, especialmente a sus 2 gobiernos. Ayer hablábamos cosas como, por ejemplo, el tema famoso, la frase aquella con la que Luis Herrera toma posesión de su cargo diciendo que había encontrado un país hipotecado. Sería bueno hablar de ese tema y hacer un balance del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, a quien todo el mundo recuerda como de mucha bonanza, pero hay un cierto paño ahí o algo que lo oscurece sobre alguien o una versión que afirma que se dilapidaron los fondos públicos, que hubo mucha corrupción, etcétera, y un segundo gobierno que evidentemente contrasta con el primero de una manera muy clara con respecto al tipo de políticas públicas que se puso en práctica, sobre todo con respecto a la economía y la estructura del Estado, pero que también pueden ser 2 buenos gobiernos, simplemente que fueron desarrollados en 2 momentos y bajo premisas totalmente distintas. Entonces, ¿cuál es tu balance, Antonio, con respecto al Carlos Andrés estadista y sobre todo al Carlos Andrés presidente? Sobre esto he estado leyendo unos documentos. Me envió recientemente un papel de trabajo la exministra de Hacienda del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez Eglé Blanco de Iturbe, en el que ella hace un relato de sus conversaciones con el presidente. Y cuando comienza el presidente a impulsar el gran viraje, el gran modelo de cambio económico y político, ella le preguntó: presidente, ¿por qué usted ha cambiado con relación a lo que fueron sus políticas públicas en el primer gobierno? Y el presidente Pérez le respondió, seguramente inspirado en Winston Churchill, porque él era un gran admirador de Winston Churchill, que él no había cambiado, que quienes habían cambiado eran las circunstancias, que había un país y un mundo que venía en constante evolución y que tenía que adaptarse a esas nuevas realidades, y sobre todo un hombre que, como él confiesa, no hablaba inglés,
y es una de las limitaciones que el mismo Carlos Andrés Pérez lamenta profundamente haber tenido. Él dice que no haber manejado esa lengua u otra lengua siempre lo inhibió incluso de que se planteara su nombre para ocupar cargos en la OEA o en la ONU, porque no concibe a alguien que no maneje el idioma del inglés desempeñando esas responsabilidades. A Carlos Andrés Pérez, cuando se le hacen comparaciones en su primer gobierno y su segundo gobierno, hay quienes, algunos de buena fe, dicen, bueno, que el segundo gobierno fue el bueno, que en el primero cometió errores. Hay unos que lo hacen de manera maliciosa. Sobre este tema de la deuda externa, cuando se dijo que Carlos Andrés Pérez había dejado una Venezuela hipotecada, de eso yo vengo haciendo un seguimiento desde que era muchacho, porque recuerdo que estando en el Guárico, siendo dirigente juvenil, yo tenía el hábito de leer todos los sábados las columnas de Carlos Canache Mata, que se publicaban en el Diario Nacional, y una seguidilla de artículos dedicados a defender al gobierno de Carlos Andrés Pérez, suscrito por el doctor Carlos Canache Mata, donde encaraba o prácticamente desbarataba el llamado informe Bolinaga. Ese fue un informe contratado por la gente del equipo de Luis Herrera Campín para hacer ver, sobre todo los técnicos del partido COPEI, que querían presentar a Carlos Andrés Pérez como responsable de haber dejado al país endeudado. Absolutamente falso. Basta por recordar que los recursos que se habían acaudalado en el Fondo de Inversiones de Venezuela, porque eso fue, diríamos, que la breboca de lo que soñaba Carlos Andrés Pérez, que era crear un fondo anticíclicos, crear un gran fondo de reservas para el futuro, pensando en que hay tiempos de vacas gordas y después surgen los problemas como lo que se conoce como la enfermedad holandesa, que es que hay países que tienen grandes ingresos, pero luego que pasan esos momentos de vacas gordas vienen las crisis. De allí que Venezuela creó en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez el Fondo de Inversiones de Venezuela, los recursos que estaban en el Banco Central de Venezuela, los recursos que eran patrimonio de PDVSA, que ya era una empresa del Estado, al día de hoy, esos recursos serían equivalentes a más de 100 billones de dólares. Esos recursos en buena parte se utilizaron para garantizar los empréstitos, porque habían caído los precios del petróleo en el año 1977-78, hubo algunos desajustes en política de la estrategia financiera, y el presidente Pérez no quería paralizar unos proyectos, y para esos proyectos, sobre todo los de Delca, se buscaron empréstitos, y por supuesto la banca internacional, encantada de la vida, daba los empréstitos. ¿Por qué? Porque esos préstamos estaban más que garantizados, porque Venezuela era un acreedor neto, o sea, teníamos recursos que superaban con creces el monto de esas acreencias con las que se había comprometido el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿En qué se usaron esos recursos? En las troncales de transmisión, todo lo que se levantó en lo que fue Planta Centro, que llegó a ser la termoeléctrica más grande de América Latina, por intermedio de Foncrey, del Fondo de Crédito Agropecuario de Corpoindustria, que eran como una suerte de intermediarios financieros, se desplegaron ingentes recursos que ayudaron a establecer lo que llegó a ser un extraordinario parque industrial en Venezuela. De allí que esa maniobra de querer presentar a Carlos Andrés Pérez como responsable de una deuda injustificada se puso en ese informe Bolinaga y no contrastaba pasivo con los activos. Como dice Miguel Rodríguez, se le olvidó ese pequeño detallito, que así como estaba hablando de los pasivos, ha debido sumar los activos de Delca, de Benalum, de Interalumina, de PDVSA, etcétera, que eran, como lo acabo de decir, mucho más alto que el balance que quería dejar ver que el gobierno de Carlos Andrés Pérez había dejado comprometido al gobierno entrante de Luis Herrera Campín. Pero además... Antonio, por cierto, ya que estás haciendo recuento un poco de la obra del primer gobierno, le sumo a todo lo que acabas de decir con respecto a la CBG y todas estas industrias importantísimas.
le sumo obras trascendentales, ¿no? Yo era un niño en ese momento, un niño chiquito, además, tenía, ¿qué? 5 o 6 años cuando Carlos Andrés Pérez tomó la posesión de su primer gobierno, pero recuerdo claramente el tema en Venezuela y en Caracas en particular, lo que significó la construcción del aeropuerto internacional Simón Bolívar, la autopista Caracas-Guarena, y así tantas, una red de hospitales gigantescas que todavía están allí en casi todas las capitales de estado, aeropuertos en varias ciudades del país que no existían, que están hechos bajo un mismo modelo. Eso todo se hizo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Claro, pero es que fíjate que ciertamente todo el proyecto del Guri, ese complejo de Guayana, lo inicia Rómulo Betancourt, pero quien le pone el pie al acelerador es Carlos Andrés Pérez. La mayor inversión, el mayor porcentaje de construcción de ese complejo lo hace el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y hay que ver lo que significó, ahora que estamos hablando de las energías limpias, ahora que estamos hablando de la necesidad de sembrar el petróleo, lo que significó la construcción del Guri. La represa del Guri, para que la gente que nos está viendo tenga una idea, es la tercera más grande del mundo. La primera es las Tres Gargantas de China, la segunda es una que está en Paraguay y la tercera es esta represa, la del Guri. Y para que tengan incluso una idea mucho más precisa de la dimensión de ese complejo que recoge las aguas del Bajo Caroní, Dubái cabe en lo que es todo el complejo de agua de Sidón. Y todavía quedaría libre un 30%. Pero si eso no era suficiente, se impulsó lo que fue Caruachi, lo que fue Macagua, el complejo de Tocoma, que quedó inconcluso y que Chávez había prometido inaugurarlo. Le metieron a ese complejo de Tocoma más de 9.000 millones de dólares, pero ahí no hay nada, se robaron ese dinero. De allí que esos recursos que tramitó el gobierno de Carlos Pérez con empréstitos que estaban más que cubiertos con los recursos que tenía Venezuela en el Fondo de Inversiones, en PDVSA, etcétera, era para, entre otras cosas, construir estos grandes proyectos. Pero es bueno que la gente sepa que cuando Carlos Andrés Pérez entrega el poder en marzo, mejor dicho, de 1979, la meta que se había dejado en el presupuesto para el año 1979 fue superada en 151%, la meta de los ingresos ordinarios. O sea, para aquel momento se recogieron suficientes proventos que hubiesen alcanzado no solo para poner al día las deudas pendientes o cancelar los intereses de las deudas pendientes, sino que quedaba recursos abundantes para poder seguir financiando los grandes proyectos que se estaban ejecutando en Guayana. Pero no basta este dato. Los precios del petróleo, cuando entrega Carlos Andrés Pérez el poder, están más o menos entre 13 y 14 dólares por barril. Eso más o menos fue entre 1974 y 1978. A partir del año 1979, esos precios alcanzan primero casi 20 dólares. Después 31 dólares para 1980. Y llegaron a tener en el año 1981 casi 38.50 centavos de dólares por barril. O sea, que los ingresos que hubo en esos primeros años del gobierno del presidente Herrera no solamente duplicaron, sino que llegaron a triplicar el precio con que se cotizaba el crudo en ese primer quinquenio del gobierno de Carlos Andrés Pérez. De allí que los números de la deuda externa y de la deuda interna incluso dejan muy bien parado también el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero si eso no es suficiente, cuando aquí la gente habla, siempre apela a la frase de Ursula Pietri de que hay que sembrar el petróleo, o la frase de Adriani, como se dice también que le pertenece a él. Bueno, ¿qué mejor manera de haber sembrado el petróleo que el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho? Esa es una de las grandes inversiones y eso fue fruto de la visión del presidente Carlos Andrés Pérez. Afortunadamente la gente le reconoce. En estos días conversaba con Juan Fernández, un experto petrolero, becario del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Los ministros llamados ministros estrellas, que en principio quisieron ser satanizados con el estribillo de que eran tecnócratas o los Iesa Boy,
eran o fueron formados en las mejores universidades del mundo gracias al plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Y un plan de becas que no tuvo ningún tipo de sesgo político, ahí no había maniobras, allí las planillas se distribuían a través de los medios de comunicación social. La gente iba a un kiosco, compraba el Nacional, compraba Últimas Noticias, el 2001, el Diario de Caracas, y encontraba allí en cualquiera de estos medios de comunicación una planilla, llenaba la planilla y si cumplía los requisitos, se favorecía a ese joven. Y eso permitió una distribución de la riqueza. Porque qué mejor manera de invertir la riqueza de un país que sembrando para el futuro. Porque la verdadera riqueza no está en el petróleo, la verdadera riqueza de cara al futuro está en el talento humano. Y esa fue una de las grandes obras del primer gobierno. A Carlos Andrés Pérez le dice, no, que fue la Venezuela saudita, la Venezuela de delirio. ¿Fue un delirio Alguri? ¿Fue un delirio la petroquímica? ¿Fue un delirio Plantacentro? ¿Fue un delirio el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho? ¿Fue un delirio las bibliotecas que se crearon a lo largo y ancho del país? ¿Fue un delirio, fue una Venezuela saudita haber apoyado el proyecto de las orquestas juveniles infantiles de Venezuela? Porque ese sistema lo crea el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y tanto fue el apoyo que le dio Carlos Andrés Pérez a este sistema de orquesta que nombró en su segundo gobierno ministro por los 5 años, que los casi 5 años que él duró antes que le dieran el golpe cívico en el Tribunal Supremo de Justicia, nombró al maestro José Antonio Abreu. O sea, son muchos los proyectos de los que podemos hablar en esta conversación sobre lo que fue la obra de Carlos Andrés Pérez en ese primer gobierno. Sí. Bueno, queda muy claro un mensaje que acabas de dar, ¿no? No es lo mismo tener delirios de grandeza a lo loco que pensar y soñar en grande y hacer las cosas posibles. Hay una enorme diferencia en eso y creo que lo acabas de graficar muy bien con todas aquellas grandes cosas que Carlos Andrés Pérez pensó y soñó para Venezuela y logró hacer posibles. Seguramente pensó en otras tantas que no las pudo hacer porque todos los que pasan por el gobierno siempre nunca logran hacer todo lo que quisieron hacer al principio, pero digamos que cuando uno pone todo esto en el balance, pues sin duda alguna fue una tremenda obra de gobierno. No, y bueno, el tema de PDVSA, por ejemplo, cuando la gente hablaba de la nacionalización, hubo muchos debates. Por ejemplo, con lo de PDVSA se decía que había sido una nacionalización chucuta. Incluso eso fue un dicho que acuñó un experto petrolero muy respetado en Venezuela, que fue Juan Pablo Pérez Alfonso. Y resulta que a Carlos Andrés Pérez le decían que era chucuta porque había dejado el artículo 5º. Esa es una de las características del estadista. Carlos Andrés estaba actuando como un gran estadista. Y los estadistas son los que ven más allá de una coyuntura electoral, los que ven más allá de una escaramuza de orden político, los que se atreven a asumir riesgos, los que se atreven a dar saltos, incluso corriendo, haciendo el sacrificio de tener que pasar por abismos en los que puedan ser atrapados o sumergidos. Y por eso, cuando se debatió esta ley que iba a rescatar las industrias, las empresas de petróleo para Venezuela, fue a Carlos Andrés Pérez el que se le ocurrió incorporar ese artículo 5º. Cuando se dio el debate en el Congreso Nacional, 2 senadores vitalicios intervinieron. El senador vitalicio Rómulo Betancourt, que respaldó la política de Carlos Andrés Pérez en materia petrolera, y el senador Rafael Caldera, que fue el que acuñó aquella frase sobre la rendija, que Carlos Andrés Pérez estaba dejando una rendija y que por esa rendija se iba a perder todo el esfuerzo de la nacionalización petrolera. Pues bien, la rendija la tuvo que utilizar el propio Caldera cuando se impulsó la apertura petrolera. Y ahora todo el mundo, incluso gente que criticaba muy honestamente, con mucho coraje, el doctor Humberto Calderón Berti, me confesó para el trabajo que estoy haciendo que fue un error de él haberse opuesto al artículo 5º cuando se estaba dando el debate. Y fue un error porque Carlos Andrés ha demostrado con el transcurso del tiempo que tenía razón.
Y la política petrolera de Carlos Andrés Pérez, ¿cómo se dice? Nombró ministro de Minas a un venezolano excepcional, el doctor Valentín Hernández. Nombró presidente de PDVSA, no un militante del partido, no un compañero de sus equipos. Nombró al doctor Rabar, que venía de ser egresado del Instituto de Massachusetts, que demostró que tenía capacidad, y PDVSA se convirtió en el mundo como un ejemplo de buena administración. Ahí no se hablaba de corrupción, ahí lo que se hablaba era de la meritocracia, cómo Venezuela llegó a tener la posibilidad de producir más de 200.000 barriles de gasolina, cuando en los primeros giros que hizo PDVSA, se establecieron los patrones de conversión profunda. Recordemos que nuestro petróleo fundamentalmente es petróleo extrapesado, es un crudo que necesita una serie de aditivos para procesarlo, y eso precisamente es lo que convirtió a PDVSA en la segunda petrolera más importante del mundo. PDVSA, si Carlos Andrés Pérez no da el paso de nacionalizar la industria del petróleo, como lo hizo audazmente desde que llegó al gobierno, se hubiesen perdido muchos recursos. ¿Por qué? Porque las compañías transnacionales, y esto tú lo analizaste en uno de tus programas con mi vecino, el doctor Arraiz Luca, ya era un hecho cierto desde la ley del año 1943 del presidente Medina, que iban a cesar las concesiones petroleras. Y las concesiones petroleras, entonces, lo que hicieron fue comenzar a sacar petróleo. Por eso es que se incrementa y se dispara la explotación del crudo en el gobierno de León y luego en el gobierno de Caldera, porque estaban chupando y chupando petróleo, pero no estaban haciendo inversiones. Por eso que si Carlos Andrés Pérez no hubiese nacionalizado el petróleo en 1976, entre ese año hasta 1983-84, las transnacionales se hubiesen trasegado por lo menos cerca de 60.000 millones de bolívares, que equivaldrían ahora a más de 12.000 millones de dólares. El éxito de la nacionalización es incuestionable. Ahí se manejaron activos, se hicieron transacciones que superaban los 50.000 millones de dólares. Ahí no hubo ninguna denuncia sobre hechos de corrupción. Todos se cancelaron todas las cuentas que estaban pendientes, se respetó el derecho de los trabajadores y comenzó un proceso de exploración, de explotación, que hizo posible pasar de 330, 340 pozos en 1976 a más de 650 pozos en el año 78, y luego en el gobierno siguiente del presidente Herrera se superaron a más de 1.000 pozos que estaban siendo objeto de la explotación de la empresa estatal PDVSA. Antonio, fíjate qué interesante, para redondear dos ideas, justamente si se hubiera esperado el 83, como tú bien le dices que las transnacionales habían dejado de invertir, no solamente es que íbamos a dejar de percibir una enorme cantidad de dinero que ellas sí iban a percibir sin hacer mayor inversión, sino que nos íbamos a encontrar con un parque industrial petrolero absolutamente deteriorado, porque no le hacían mantenimiento ni gastaban más allá de lo que necesitaban gastar, solamente para que se mantuvieran operativas, pero en ningún caso para mejorarlas, ¿no? Porque sabían que iban de salida. Recuerda que eso arrancó primero Gumersindo Torres. En eso Juan Vicente Gómez era diferente a Chávez y a Maduro, porque como Gómez sabía que no sabía, él tenía que buscar a gente que supiera, y buscó a Gumersindo Torres, que hizo los primeros esfuerzos en la ley del año 1922, si no me equivoco. Y luego viene todo el proceso con las políticas que establece el presidente Medina, con la ley del año 1943, que establece el límite que se vencían de 40 años en adelante. Luego viene la política del 50-50. Eso tiene que ver mucho Rómulo Betancourt con Rómulo Gallego. Luego viene el tema del impuesto, la reforma del impuesto sobre la renta. Y por cierto, Antonio, ya que estás hablando de todos esos antecedentes, también está la política de no más concesiones, que también se implementó en el trienio ADECO, en ese periodo del 45 al 48,
y que es precisamente lo que marca que el año 83 sea el final para las mismas, porque se basa en que no se otorgan nuevas y solamente quedan en vigencia las que se habían otorgado por 40 años a raíz de la ley de 1943. Por eso es que el año 83 era el final de todas. Y vale la pena entonces rescatar los programas de lucha, que todas estas acciones que puso en práctica, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, no eran ocurrencias personales. Muchas de esas líneas de acción que formaban parte, por ejemplo, de los prolegómenos, de lo que fue la doctrina y los postulados de Acción Democrática. Los muchachos sobresalientes de la generación del 28 se les recuerda como una de las generaciones más lúcidas porque eran capaces, siendo veinteañeros, de plasmar en escritos muchas de esas ideas, como por ejemplo fue el Plan de Barranquilla, que fue un escrito que inspiró a muchos jóvenes, entre otros a Carlos Andrés Pérez. Esa política de no más concesiones, la política del 50-50, la política de incrementar las regalías para favorecer los intereses del Estado, terminan con la nacionalización de la industria del hierro, con la nacionalización de la industria del petróleo, pero es donde vale la pena entonces destacar cómo hizo ese proceso Carlos Andrés Pérez, a quién escogió, y por eso repito, aquí hay que reconocer la agudeza del presidente Pérez como estadista para poner al frente del Ministerio de Minas a Valentín Hernández, el buen tino de haber seleccionado al doctor Rafael Rabar para presidir PDVSA, las políticas que se impulsaron inmediatamente, como lo que yo decía, el cambio de patrón de refinación que permitió la extracción de 45 litros de gasolina por cada barril de petróleo, lo cual hizo posible que contáramos a partir de ese momento con más de 200.000 barriles de gasolina diarios, escuchen bien, diarios, sin necesidad de incrementar la producción de crudo. Y por eso a Carlos Andrés Pérez se le evalúa por los hechos. Es un hecho el plan de becas Mariscal de Ayacucho, es un hecho el sistema de orquesta, es un hecho la red de bibliotecas en la que tuvo un papel muy importante Virginia Betancourt, es un hecho todo el plan de agua y electricidad. Son datos que son absolutamente comprobables. Todas esas inversiones del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez permitieron ampliar la capacidad de generación instalada de 5.176.000 kilovatios a más de 9.691.000 kilovatios. O sea, es un éxito extraordinario y por eso allí se puede decir que se estaba sembrando el petróleo, como se sembró el petróleo cuando el consumo de agua, por ejemplo, en lo que era para llegar a toda Venezuela, pasó de 998 millones de metros cúbicos en 1976 a 1.451 millones de metros cúbicos en 1980. Se amplió el consumo de electricidad. Allí está lo que dejó la democracia, sobre todo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y en Sidor, cuando la gente habla de la nacionalización del hierro, de las empresas que eran parte de esa Venezuela saudita, no. Sidor, cuando llega Carlos Andrés Pérez, después del primer gobierno de Rafael Caldera, en materia de la producción de acero era de 752.000 toneladas. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en los primeros 2 años del gobierno de Carlos Andrés Pérez, después de la nacionalización del hierro, se pasa de 752.000 toneladas a 1.784.000 toneladas, hasta llegar a más de 2 millones de toneladas en los años subsiguientes. En la producción de aluminio se pasó, cuando entrega Caldera al gobierno, de 45.000 toneladas, en 1976 ya comienza a subir y se llega a una producción de más de 332.000 toneladas. Fertilizantes, que es clave. Fertilizante es clave para la actividad agropecuaria. Se pasó durante ese mismo periodo de 126.000 toneladas a más de 600.000 toneladas. Carlos Andrés Pérez fue el que inició el proceso del metro, lo inaugura el presidente Herrera porque había continuidad administrativa, pero quien coloca allí
hace los primeros esfuerzos para el metro de Caracas fue Carlos Andrés Pérez. En materia agropecuaria, por eso Carlos Andrés se le recuerda, porque hechos concretos, cómo se triplicó la producción de arroz, cómo prácticamente se disparó el cultivo de maíz blanco, maíz amarillo, de sorgo, los éxitos en política de vivienda, los proyectos e inversiones en hospitales, cómo el número, por ejemplo, de planteles educacionales se incrementó en más de 2.000 planteles en comparación con el gobierno anterior, lo mismo el número de camas por hospitales y la reducción del desempleo, que fue otra de las grandes conquistas que alcanzó Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Así es, Antonio, muy interesante todo este resumen que has hecho, y solamente un par de comentarios sobre el tema petrolero, que es que independientemente de la postura que hoy tenga uno hoy en día con respecto a la industria petrolera, cómo debe manejarse, cuál debe ser la participación del capital privado, qué piensa uno de las nacionalizaciones y las privatizaciones hoy en día, evidentemente, como tú muy bien lo has señalado, ese era el paso evolutivo lógico. Todo lo que había venido ocurriendo anteriormente te llevaba a eso, y no solamente porque era parte de los programas de un partido como Acción Democrática, era básicamente ya un programa de la democracia, ir hacia esa nacionalización, y como digo, era el paso evolutivo lógico dentro de ese proceso. Y no podemos olvidar, y así como hoy en día hay otras ideas que tienen que ver más con el mercado, con la asociación con el capital privado, etcétera, etcétera, y la participación de ese capital en áreas que antes se consideraban estratégicas, y eso era la justificación para que el Estado tuviera el monopolio de las mismas. Lo cierto es que en ese momento las ideas dominantes de la época eran las ideas de la CEPAL, de todo aquel tema de romper con la dependencia, de todo el tema de que el Estado tenía que meterse duro en la economía, no al punto comunista de abolir la propiedad privada ni nada de eso por el estilo, pero sí llevar un rol ductor y un rol importante en esa materia, y en ese momento eso estaba más que bien visto, ¿no? Y hay unos que han querido satanizar la CEPAL, ¿no? La CEPAL cumplió un papel para su momento. Tuvo unos grandes teóricos que fue el doctor Presbys, pero eso tenía una orientación hacia una política de sustitución de importaciones, fortalecer el plantel industrial de un país, que agarrara músculos un país para comenzar a diversificar su economía, a crear, a echar raíces en materia de su plataforma de productividad, de su plataforma industrial. Por eso Carlos Andrés Pérez crea Corpoindustria. Y esa política de sustitución de importaciones, avalada por lo que es la CEPAL, hizo ser utilizada como un escudo para mantener siempre una política de asistencia por parte del Estado. Y eso fue lo que comenzó a cambiar a Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno, y de eso vamos a hablar, por supuesto, pero no quiero cerrar el ciclo del primer gobierno para que recordemos al Carlos Andrés ambientalista, no solo el Carlos Andrés que tuvo visión petrolera, no solo el Carlos Andrés que tuvo visión para impulsar las orquestas infantiles, el plan de becas de Mariscal de Ayacucho, sino el Carlos Andrés que pensó, por ejemplo, en la creación del Ministerio del Ambiente. Es el primer ministerio que se crea en América Latina, y estuvo a cargo nada más y nada menos que del doctor Arnoldo José Gabaldón. Ese ministerio fue también recibió el impulso de Carlos Andrés Pérez. No fue porque se le ocurriera. En el libro que escribo voy a contar cómo Carlos Andrés Pérez, incluso desde que era parlamentario, estaba pendiente del tema ambientalista, y eso le viene de su tierra, de esa tierra andina de Carlos Andrés, que caminaba por la hacienda La Argentina, que era la hacienda cafetera, propiedad de su padre Antonio Lemus Pérez, del Carlos Andrés que creció entre arbustos, que comenzó a apreciar y a valorar desde muchacho la significación de los ríos, de las cuencas hidráulicas, de la fauna, y por eso su obra en los módulos de Mantecal. Eso es una obra que va a perdurar para siempre con el nombre de Carlos Andrés Pérez en el estado Apure. Su obra, por ejemplo, con la siembra de los pinos de Uberito en el estado Monaga. Más del 52% de los parques nacionales que existen en Venezuela tienen la impronta de Carlos Andrés Pérez. La mayoría de los embalses, mira,
Atarigua, Cimarrón, Yacambú, Quibor, que no se ha construido lamentablemente, Boconó, los de mi estado Guárico, el de Tierra Blanca, que surte San Juan de los Morros, el de la Becerra, del Pueblito, por allá en el oriente del Guárico, los de Altagracia, de Uritiuco, los Queviches, eso queda en el estado Lara, Matícora, el Pao, la Balsa, y pare usted de contar, son embalses construidos, apalancados en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Y esa obra de los parques nacionales, el Carlos Andrés Pérez pendiente de Mochima, pendiente de Morrocoy, que se ganó muchas antipatías porque tomó medidas antipopulistas, protegiendo esos parques nacionales, todo lo que era la fila del Turimiquire, el río Santo Domingo, el Uribante, el Motatán, el Caparo, toda la cordillera andina. Eso lo venía avisorando Carlos Andrés Pérez, que era parlamentario, ni siquiera había llegado a ser presidente por primera vez, y por eso sorprendía que en plena campaña electoral del año 1973 Carlos Andrés Pérez hablaba del protocolo de Estocolmo, que fue un gran proyecto que se discutió en las Naciones Unidas y que fue el epicentro de la conferencia que versaba sobre el medio ambiente y la relación con la humanidad. De allí que ese es el Carlos Andrés Pérez que también vale la pena recordar y destacar. Así es, Antonio, así es. Ahora, fíjate, el segundo comentario rapidísimo que quiero hacer para cerrar, para terminar el tema petrolero y pasar al segundo gobierno de Carlos Andrés, era lo que dijiste, el artículo 5. A lo mejor algunos de los quienes nos están oyendo no ubican de qué se trata ese artículo 5, aunque bien dijiste que lo tuvo que usar el doctor Caldera, irónicamente, después que había sido quien lo adversó en el debate que hubo en el Congreso cuando se fue a aprobar la ley en 1975 como senador vitalicio. Ese artículo es el que, sin que la República perdiera la propiedad sobre el bien, sobre el petróleo, sobre los hidrocarburos en general, y sin que perdiera el control sobre PDVSA como nueva empresa estatal que se creaba con esa ley, abría la puerta a la posibilidad que se vino a usar 20 años después, a que el capital privado participara de alguna manera. Y muy bien señalas que Caldera, irónicamente, es quien hace uso de ese artículo para darle lugar a la llamada apertura petrolera, con la cual pues vinieron a Venezuela bajo las figuras de convenios operativos y asociaciones estratégicas, empresas como la British Petroleum, como la francesa Elf Aquitaine, la participación de las americanas, entre ellas la Chevron, etcétera, hicieron posible, entre otras cosas, el desarrollo de la faja y la explotación de muchos pozos marginales, así como una actividad exploratoria interesante. E irónicamente, nuevamente, cuando Chávez llega al poder, Ali Rodríguez Araque y muchos de ellos se van al Tribunal Supremo a impugnar el artículo 5 y la ley, lo dejan sin efecto por un tiempo, pero ellos terminan también abriendo la puerta para que venga capital extranjero internacional. Lo único es que cambiaron de empresa, sacaron a patadas de aquí a las americanas, a las francesas y a las inglesas y a las holandesas, y trajeron entonces el capital privado chino, ruso, iraní y turco para invertir en el petróleo venezolano. Así que son dos grandes ironías históricas vinculadas al mismo hecho del artículo 5 de la ley de nacionalización. Y ahí falta un capítulo ya para cerrar el tema petrolero, que fue el proceso de internacionalización de la industria petrolera. Importantísimo. Venezuela llegó a tener, si no me equivoco, 16 o 15 refinerías en el mundo. Refinerías en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en las Bahamas, toda la inversión que se hizo en Citgo. Llegamos a ser propietarios los venezolanos de más de 14.000 estaciones de servicios en los Estados Unidos, refinerías para procesar en la costa este el crudo venezolano. Se llegó a procesarlo y comenzamos a producir gasolina reformulada. Llegó la refinería de Amuay ya dentro de Venezuela, además de Punta Cardón, Bajo Grande, Guaraguao, El Palito, la refinería de Amuay, que llegó a ser después una refinería de la India, la segunda refinería del mundo por su capacidad de procesar petróleo para producir gasolina, diésel, todo eso, lo que es los productos del traqueteo que se hace desde la refinería. Esa fue una obra de esa gran empresa petrolera después de la nacionalización que llevó adelante Carlos Andrés Pérez. Bueno, acabamos de ver a Antonio Ledesma analizando en detalle, con mucha profundidad, todo lo que fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Como les decía al principio, no exento de polémica,
pero Antonio aquí maneja una serie de elementos importantísimos y hace una extraordinaria defensa, además de una gran argumentación en cuanto a lo que es el legado de ese gobierno. Con esto ponemos fin a nuestro segundo capítulo o la segunda entrega de este ciclo, que es Cap, un estadista visionario relativo a su primer gobierno, y nos preparamos entonces en una próxima entrega para analizar el segundo gobierno, que será la tercera entrega. Muchísimas gracias, ahí les dejo eso, hasta la próxima.